Hola, mi nombre es Frida Denise Delgado Horta, estudio Comercio Exterior y Logística Internacional en la Universidad Iberoamericana León. Este es mi video acerca del Tratado de Libre Comercio de México con Israel para la clase de Tratados y Acuerdos Internacionales impartida por el Dr. José Ramón Álvarez. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, TLCs, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, APRIS, con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado, que son los acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, la OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y la ALADI. Pero hablemos sobre la importancia de los tratados. Son acuerdos legales entre las naciones que ayudan a facilitar relaciones de todo tipo entre países. Puede ser de muchas clases, de tipo económico, político, social, cultural, militar, entre otros. Gracias a estos, los países se benefician mutuamente creando vínculos que finalmente favorecen a los países miembros y por extensión a todos los habitantes de los países. Los más habituales suelen ser los relacionados con la economía, en referencia a la exportación e importación, los cuales permiten llegar a acuerdos relacionados con la compra y venta o la cooperación entre ellos. Pero hablemos sobre globalización. Para hablar de ello, primero necesitamos saber qué es globalización. Bueno, es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. De ahí que el proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos, y ha generado gran impacto en aspectos económicos, como lo es en el mercado laboral y el comercio internacional. En el aspecto político, en la instauración de sistemas democráticos respecto de los derechos humanos y acceso a la educación, tecnología, entre otras cosas. Ante el fenómeno de la globalización, los tratados internacionales celebrados por México en materia aduanera, de comercio exterior y tributaria son de importancia fundamental tanto para el comercio internacional como para atraer inversiones, capital y tecnología. En términos generales, podemos mencionar que los tratados internacionales de las materias citadas con anterioridad tienen como principales objetivos mejorar la prosperidad y competencia de los países, incrementar la producción, atraer inversiones al otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes e inversionistas y evitar la doble tributación y la evasión fiscal, así como remover barreras al comercio internacional y a las inversiones. Acerca del marco jurídico, contamos que de acuerdo a nuestra Carta Magna, los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano
serán ley suprema en toda la nación. Cuando hubiesen sido firmados por el Poder Ejecutivo con la aprobación del Senado, siempre que se ajusten a la propia Constitución Federal, lo que se impondrá, desde luego, para las autoridades del Estado. El presidente de la República tiene expresamente señalado en la fracción 10 del artículo 89 de la Constitución la facultad de celebrar tratados internacionales. Sin embargo, tal atribución no le imprime al convenio celebrado su inmediata fuerza jurídica vinculante, sino que está condicionada a que dicho tratado sea sancionado por el Senado. Así lo prevé el artículo 133 de la Constitución Federal, que es el basamento constitucional que le da vida jurídica en grado superior a las legislaciones federales y locales, a los tratados internacionales, solo por debajo de la propia Constitución. El Senado de la República es el órgano legislativo que le proporciona al tratado, convención, declaración o acuerdo, entre otras denominaciones que se le ha dado a estos instrumentos internacionales, la validez institucional al aprobarlo y la fuerza normativa para su conocimiento en todo el territorio nacional. Esta atribución se prevé en la fracción primera del artículo 76 del Pacto Federal, que reza: son facultades exclusivas del Senado. Aquí se encargan de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión. La suscripción de tratados internacionales establecida en el artículo 133 de la Constitución se encuentra regulada en la Ley sobre la celebración de tratados, que consta de 11 artículos, en los cuales se previene la reglamentación que el Estado mexicano deberá atender al momento de su celebración. Los tratados internacionales pueden recibir diversas denominaciones, lo que en modo alguno afecta a sus características jurídicas, ni mucho menos su posición en el sistema jurídico mexicano, tal y como la ha estado sustentando la segunda sala de nuestro máximo tribunal, la cual nos indica que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediato, por bajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y local. Analizaremos el país. Israel es tanto un país como un pueblo. La historia del pueblo judío y sus raíces en la tierra de Israel se extienden a lo largo de 35 siglos. En esta tierra se forjó su identidad nacional, religiosa y cultural. Aquí se ha hecho realidad su presencia física en forma constante a través de los siglos, aun después que la mayoría del pueblo judío se viera forzada a exiliarse. Con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, la soberanía judía, perdida casi 2000 años antes, quedó renovada. Es un país soberano, de Oriente Próximo, que se encuentra en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Limita al norte con el Líbano, al este con Siria y Jordania, con Palestina y el Mar Muerto al este, y al oeste con la Franja de Gaza, al sureste con Egipto y al sur con el Mar Rojo. La capital, sede del gobierno y mayor ciudad del país es Jerusalén, con una población de casi 9 millones de habitantes, la mayoría de los cuales son judíos. Israel es el único estado judío del mundo. Israel es un país de inmigración. Desde su fundación en 1948, la población se ha casi decuplicado, alcanzando en la actualidad más de 8 millones de habitantes, que forman un variado mosaico de trasfondos étnicos, religiosos, culturales y tradiciones.
La población judía constituye el 75% del total. La no judía, en su mayor parte árabe, es el 24.6%. Miles de años de historia. La concentración de judíos de más de 70 países, una sociedad formada por una multitud de etnias que viven en estrecha proximidad y un flujo constante de contenidos internacionales que llegan por satélites y cables, han contribuido al desarrollo de una cultura israelí que refleja los elementos mundiales y al mismo tiempo trata de buscar su propia identidad. La expresión cultural a través de las artes es tan variada como la población, con literatura, teatro, conciertos, programas de radio y televisión, esparcimiento, museos y galerías de arte para cada interés y gusto. Los idiomas oficiales del país son el hebreo y el árabe, pero en las calles del país pueden oírse muchas otras lenguas. El hebreo, idioma de la Biblia, confinado durante largo tiempo a la literatura y la liturgia, fue revivido hace un siglo, acompañando la renovación de la vida judía en el país. La economía israelí ocupa el cuarto lugar entre los países de Oriente Medio y a escala mundial tiene la posición 41. En 2009, el Producto Interno Bruto de Israel sumó $194.8 millones. Para 2009, Israel ocupó el lugar número 43 en el comercio total de México, 34 como abastecedor y el 52 como comprador. Dentro de los países de Oriente Medio, Israel es el segundo socio comercial de México. La industria de Israel se centra en la manufactura de productos con un alto valor agregado, que se basan principalmente en innovaciones tecnológicas. Estos productos incluyen electrónica médica, agrotecnología, hardware y software, telecomunicaciones, energía solar, procesamiento de alimentos y productos químicos. La agricultura de Israel es el resultado de una larga lucha contra las duras y adversas condiciones y del aprovechamiento al máximo de la escasez de agua y tierras disponibles. Hoy en día, la agricultura representa cerca de un 2% y el 2% de las exportaciones. Israel se autoabastece en productos alimentarios en un 93% y completa lo faltante con la importación de granos, semillas, carne, café, cacao y azúcar, que cubre con creces con la amplia variedad de productos exportados. Se mantienen relaciones comerciales con países de 6 continentes. Alrededor del 48% de las importaciones y del 32% de las exportaciones se realizan con Europa. En el marco del Acuerdo de Libre Comercio de Israel con la Unión Europea, firmado en 1975. Un acuerdo similar fue firmado en 1985 con Estados Unidos, cuyo comercio con Israel constituye el 12% de las importaciones y el 35% de sus exportaciones. Tratado de Libre Comercio, México e Israel. En abril de 1998 iniciaron las negociaciones comerciales entre México e Israel, tendientes a la firma de un tratado de libre comercio entre ambos países, el cual se firmó el 10 de abril del 2000 y entró en vigor tiempo después, en la fecha del 1 de julio de ese mismo año. Para los productores y exportadores mexicanos, Israel representa un mercado potencial con importaciones anuales superiores a $30,000 millones. Israel cuenta con una población de poco más de 6 millones de habitantes, con un ingreso per cápita anual de $16.9 mil. Para 2017, el presidente de México, en su momento, Enrique Peña Nieto, recibió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y juntos coincidieron en la importancia de reforzar y estrechar las relaciones comerciales entre sus países, por lo que acordaron que trabajarían para modernizar el Tratado de Libre Comercio que se acordó en el año 2000, pues no contiene, entre otras cosas, especificaciones sobre comercio de servicios ni sobre inversiones.
Se dejó claro que las mesas de negociación se iniciarían próximamente para que la relación comercial creciera y se fortaleciera. El gobierno de Israel externó su disposición a que este año 2020 se actualizaría el Tratado de Libre Comercio con México, a fin de ampliar el sector electrónico a la protección de inversiones y el fortalecimiento del comercio agrícola. Aparte del existente con el Mercosur, este Tratado de Libre Comercio es el único que Israel tiene con un país latinoamericano. Los temas incluidos en el tratado son inversión, compras gubernamentales, reglas de origen, acceso a mercado, normas, solución de controversias, salvaguardas y competencia. La complementariedad en el comercio de los dos países, principalmente en el sector agropecuario y agroindustrial, así como el hecho de que Israel ya cuenta con tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Nuestros principales socios comerciales son factores importantes para negociar con ese país. El Tratado de Libre Comercio México con Israel nos brinda la oportunidad de realizar alianzas estratégicas, facilitando la transferencia de tecnología y promoviendo mayores flujos de comercio e inversión con ese país y con otros socios comerciales comunes. Desde el establecimiento de contactos diplomáticos formales, el 1 de julio de 1952, México e Israel han podido consolidar todos los ámbitos de acción en su relación bilateral. En los últimos 60 años, ambos estados han podido constituir una estructura sólida de entendimiento, impulsada por visitas de alto nivel, la constitución de un mecanismo de consultas en materia de interés mutuo, el incremento en los intercambios económicos y progresos sustantivos en el plano de cooperación, incluyendo los sectores académico y cultural. En 2013, Israel se colocó como el segundo socio comercial de México en Medio Oriente, además de haber realizado inversiones importantes en nuestro país en la década más reciente, y del hecho de ser el único país en todo Oriente Próximo con el cual México ha firmado un tratado de libre comercio. El peso y la influencia de México también se reflejan en la intención declarada de las autoridades israelíes de acercarse a nuestro país, tal y como quedó patente en la visita de Estado realizada a México por el presidente de Israel, Shimon Peres, en 2013. Dicho tratado de México con Israel tiene como objetivo general establecer una zona de libre comercio para intensificar el comercio y la economía, por medio de la liberación de gravámenes y restricciones a las importaciones originarias de los países signatarios. Como objetivos específicos cuentan con aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para su administración conjunta y solución de controversias, establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado. El tratado consta de 12 capítulos. En el primero tenemos las disposiciones generales. Segundo, comercio de bienes. Tercero, reglas de origen. Cuarto, procedimientos aduaneros. Quinto, medidas de emergencia. Sexto, compras del sector público. Séptimo, derechos y obligaciones de la OMC. Octavo, políticas en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado. Noveno, publicación, notificación y administración de leyes. Décimo, disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias. Onceavo, excepciones. Doceavo, disposiciones finales. Hablando sobre reglas de origen y procedimientos aduaneros, se tiene la existencia de la posibilidad de acelerar la eliminación o reducción del arancel aduanero a un bien o la inclusión de un bien al calendario de desgravación o anexos del tratado, eliminando el derecho de trámite aduanero aplicado a un bien originario sobre base ad valorem
a partir de la entrada en vigor del tratado. La desgravación inmediata a productos como automóviles, camiones, autobuses, acero, químicos, azúcar, jugos de naranja concentrados, jugos de cítrico concentrados, café verde, tostados e instantáneos, cerveza, tequila y el mezcal. Reconocimiento de productos distintivo e indicaciones geográficas. Esto aplica de los principios del Código de Valoración Aduanera para la determinación del origen de un bien. El otorgamiento de trato arancelario preferencial a bienes originados, con la elaboración de un formato único para el certificado de origen y otro para la declaración de origen antes de la entrada en vigor del tratado, los que podrán ser modificados previo acuerdo entre las partes. La presentación del certificado de origen deberá ser en uno de los idiomas oficiales de las partes, una traducción al inglés adjunta cuando el idioma utilizado no corresponda al país importador, o bien únicamente la presentación del certificado en inglés. La verificación del origen de un bien por conducto de una autoridad correspondiente a través de aplicación de cuestionarios, visitas de verificación u otros procedimientos previamente acordados, así como el establecimiento de procedimientos uniformes en la legislación interna de los países signatarios, referentes a la interpretación, aplicación y administración, así como otros asuntos que acuerden las partes. Pero ¿cuáles son los productos que se exportan y se importan bajo este tratado? Bueno, el 87% de las exportaciones mexicanas a Israel son manufacturas compuestas por automóviles, máquinas, aparatos y material eléctrico, refrigeradores y congeladores, así como productos químicos orgánicos. También se exporta mucho la miel, el ajo, las frutas en almíbar, el limón, las naranjas, aceites esenciales, el café, la pimienta, las bebidas alcohólicas, camarones congelados, objetos de vidrio para mesa, estatuillas, entre otras más cosas. El 92% de las importaciones mexicanas provenientes de Israel son manufacturas principalmente máquinas, aparatos y material eléctrico, seguido por computadoras, plástico y sus manufacturas, productos químicos, orgánicos y abonos. Para el futuro del tratado, desde la entrada en vigor del TLC, el comercio de México con Israel ha crecido 157%. Entre los países de Medio Oriente, Israel es el principal socio comercial de México en la región, con quien realizamos casi la mitad del comercio. Asimismo, Israel es el segundo destino de exportaciones de México hacia Medio Oriente y se ha convertido en el primer proveedor para México en la región. México e Israel se preparan para actualizar su Tratado de Libre Comercio, ya que después de 20 años de vigencia, surge la necesidad de crear un marco para las inversiones y disposiciones en materia de servicios. La renovación del tratado también busca la ampliación de los mercados de ambas naciones. Israel, por su parte, busca la actualización con la intención de aprovechar su tecnología y el talento mexicano en materia manufacturera, además de que México brinda el acceso a mercados más grandes. Israel es la nación que se ha visto más favorecida por el TLC, pero se busca que México exporte más al país asiático, además de impulsar las inversiones de ambos países. Por ejemplo, en ese territorio hay inversiones mexicanas de cemento y minería. De Israel en México hay inversiones importantes en el sector agrícola, farmacéutico y energía renovable. Se entiende que los sectores que más auge han tenido durante estos 20 años y que buscan expandirse son los relacionados con agrotecnología, seguridad, farmacéutica y energía alternativa, además de que se está buscando ampliar el tratado para el tema de ciberseguridad y manejo de recursos hídricos. México es un importante socio para Israel, capaz de ofrecerle mano de obra cualificada, infraestructuras y otras condiciones que se hacen atractivas para la inversión, tal y como han asegurado las autoridades del país de Israel. Además de la modernización del Tratado de Libre Comercio, México e Israel han firmado otros 2 acuerdos,
con los que se pretende fomentar los contactos entre las comunidades empresariales de ambos países y fomentar el trabajo conjunto en materia de ciberseguridad. Han firmado un acuerdo de colaboración en materia espacial para generar programas de desarrollo de satélites para monitorización, telecomunicaciones, climatología y comercio. Israel tiene un gran interés en la industria aérea mexicana, hasta tal punto que empresas israelíes y mexicanas están colaborando en la conversión de aviones comerciales en aviones de carga. Para concluir, yo durante este verano de tratados y acuerdos internacionales aprendí sobre la categoría normativa que los tratados internacionales han ido adquiriendo dentro del sistema jurídico de nuestro país, mediante el reconocimiento que nuestro máximo órgano de justicia mexicano les da. Los tratados de libre comercio traen beneficios que no solo están relacionados con el aspecto del tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto, ya que permiten reducir y en muchos casos hasta eliminar barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. Además, contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, facilitar el incremento del flujo de inversión extranjera al otorgar estabilidad en el tiempo a los inversionistas. Actualmente, México cuenta con 12 tratados activos y se caracteriza por ser un participante activo en organismos y foros multilaterales y regionales, como lo es la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, sin dejar fuera también a la LADI.